las felicitaciones también. Y ahora voy a presentar a nuestro siguiente ponente invitado de hoy. Él es Armando González Sánchez, es doctorando de Estadística Multivariante Aplicada de la Universidad de Salamanca, y él nos va a deleitar con la charla La reducción de las dimensiones aplicado a la psicología. Bueno, a ver, Armando es psicólogo sanitario, es candidato a doctor en estadística, como lo mencioné, y Big Data por la Universidad de Salamanca. Es máster en terapias de tercera generación, máster en análisis avanzado de datos multivariantes, habilitación en psicología general sanitaria. Actualmente es psicoterapeuta en consulta privada, consultora en estadística y fue psicólogo en residencia para mayores en Villa de Ledesma. Bueno, él tiene una amplia trayectoria académica y profesional a lo largo de todos estos años y tiene cursos de formación complementaria. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida a Armando para que nos deleite con su charla y bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación para participar en este foro. Adelante, Armando, bienvenido. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, vamos a ver. Voy a hablaros de la reducción de dimensiones. Voy a compartir la pantalla. Adelante. Vale, la estáis viendo aquí, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Reducción de las dimensiones aplicado a la psicología. Aquí voy a hablar tanto de qué significa, los problemas asociados y las posibles soluciones que se están llevando a cabo. Sobre qué significa. En psicología se utilizan mucho las herramientas usadas para discriminar, categorizar, clasificar, diagnosticar y bueno, todos son sinónimos a efectos prácticos para poner un poco de orden. Por ejemplo, ante la emisión de un informe de parte, que así se llama, cuando te contratan para hacer un informe que puede ser llevado a juicio. Aquí tenemos, puede ser utilizado como la idoneidad parental para ser la guardia y custodia de menores, se utiliza el test QIDA. Entre otras variables, evalúa la personalidad. Supongamos que ante un juicio por divorcio se está debatiendo la tutela de los menores al cargo de algún progenitor y se suele pasar este test para hacer un informe y que sea tenido como prueba de peso de que no te quiten los hijos. Este test se dice que ha sido creado para evaluar la capacidad de un sujeto para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a una persona en situación de dependencia, ya sea hijo biológico, adoptado, en custodia, a cargo de un menor de una institución, mayores, enfermos, discapacitados, etc. Resulta una herramienta muy útil en la evaluación de adoptantes en casos de tutela o custodia y también por las variables que mide en la selección de personal, en el campo de la mediación y en el ámbito sanitario. Incluye la evaluación de 14 variables de personalidad, entre ellas altruismo, apertura, asertividad, autoestima y, en definitiva, el cuidado responsable, el cuidado afectivo, sensibilidad hacia los demás y agresividad. Así es como esta herramienta define la personalidad y para los temas a los que se ha construido. La pregunta que lanzo ahora es, ¿cómo sabemos lo que queremos medir es lo que realmente estamos midiendo? Porque a lo mejor hacemos una pregunta y nosotros creemos que es de empatía, pero a lo mejor es de otra cosa y no nos estamos dando cuenta. Como cuando un profesor de matemáticas te pone una mala nota porque has puesto alguna falta de ortografía en el examen. Podemos decir, has suspendido matemáticas, será porque no sabe matemáticas, pero en realidad no. En este sentido, la competencia de la materia no viene definida por la nota. Pues aquí igual, primero definimos qué significa tolerancia a la frustración y luego intentamos evaluarla y sobre todo comprobamos lo que estamos midiendo realmente es lo que queremos medir. ¿Y cómo se hace esto? Pues con la reducción de dimensiones. Por otro lado, tenemos aquí el PAI, que es el Personality Assessment Inventory. Permite una evaluación comprensiva de la psicopatología en adultos. Entre otras variables mide ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, antisociales, problemas con el alcohol, ideaciones suicidas, entre otros. Y recordemos que es de personalidad. En el ámbito forense, el PAI es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos forenses específicos. Por ejemplo, la valoración de la peligrosidad, custodia de menores, psicopatía, maltrato, es empleado también en procesos de selección de personal, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Aquí tenemos concerniente a las licencias de armas, animales potencialmente peligrosos,
y seguridad aérea. Bueno, en realidad seguridad aérea a efectos prácticos no se exige, pero sí que se utiliza. Bueno, este es el TSM-7P, que es un cuestionario que se utiliza tanto para licencia de armas como para animales potencialmente peligrosos. Ahora, bueno, resalto que con respecto a la seguridad aérea pedimos un poquito más específico y aunque actualmente la legislación no requiere realizar cribado para licencias de drones, en la práctica clínica sí se pide. Este cuestionario define y mide la personalidad con 7 factores, que son neuroticismo, paranoia, agitación, fuerza del yo, psicastemia, hipocondría y predisposición suicida, que recoge ítems que reflejan diferentes niveles de actitud situacional hacia el suicidio. Pues para los objetivos de la exploración psicológica consideramos imprescindible su evaluación, ya que imaginemos qué podría hacer una persona con acceso a armas letales y predisposición suicida. Desde la clínica intentamos evitar esta combinación. Con respecto a la paranoia, por ejemplo, aquí tenemos... no, todavía no tenemos. Con respecto a la paranoia, por ejemplo, lo que define este cuestionario como factor paranoia, en realidad está explorando la existencia de un trastorno paranoico consistente en una susceptibilidad, hipersensibilidad, desconfianza exagerada hacia los demás, con la creencia de que pretenden hacernos daño. Que son estos ítems de aquí. Según el grado de intensidad, incluye percepciones persecutorias y complots de las personas cercanas e incluso la propia familia de que se han puesto en contra de nosotros. Una puntuación alta en este factor indicaría el riesgo de un paciente que padezca un tipo de trastorno. Sería especialmente preocupante si la persona que lo padece tiene disponibilidad de usar armas de fuego. Si hay ideas delirantes, en el caso de la esquizofrenia, de sufrir persecución, pueden llevar al suicidio. Si además se combinan con ideas de grandeza, la existencia de episodios de ira puede generar comportamientos de violencia, tal y como señala el DSM-4, que por cierto se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En caso de pacientes con paranoia, conviene advertir que no suelen resultar responder a las preguntas directas, salvo que se le pide al paciente en una crisis aguda, ya que los afectados de este trastorno suelen mentir ante preguntas muy evidentes. Su paranoia les lleva a no fiarse ni del terapeuta, ya que puede estar conchavado con él. Esto para que veáis usos y aplicaciones de la personalidad. Y ahora pasaré a explicar algo más pormenorizado con un ejemplo. Este de aquí es el test que voy a utilizar. En mi investigación se trata de un test de personalidad basado en los Big Five, que explicaré más adelante. Se llama Mini-IP20. Estas son las instrucciones con las opciones de respuesta. Ahora quisiera explicar las relaciones entre los ítems y por qué hay 20 preguntas. En realidad son 4 por cada factor, para recoger y explicar una variabilidad suficiente como para definir el constructo. Entonces, si le pasamos este mismo test a unos cuantos sujetos, obtendremos una matriz de datos de este tipo, donde las columnas se refieren a los ítems aquí nombrados como variables, mientras que las filas se refieren a los sujetos, pacientes o como queráis llamarlo. De esta forma, el sujeto número 1 ha respondido con un 5 a la pregunta 1 y con un 4 a la pregunta 2. Así, respondiendo las 20 preguntas de forma similar el resto de los sujetos. Si nos fijamos, se puede ver que cuando aparecen puntuaciones altas en la variable 1, también aparecen puntuaciones elevadas en la variable 2. Igual pasa con las puntuaciones bajas. Cuando un ítem se ha contestado con números bajos, en el otro ítem también se ha contestado de forma baja, o sea, nada de acuerdo o algo de acuerdo. Y lo podemos ver aquí. A ojo, podríamos decir que estas dos variables se encuentran relacionadas. Y por tanto, podríamos intuir que existe una supravariable que pudiera explicar estos dos ítems. Dicho de otra forma, tendremos una supradimensión que explicaría estas dos variables. Si el ítem se refiere a, como hemos visto antes, soy el alma de la fiesta, y el ítem 2 se refiere a, en las fiestas hablo con muchas personas, podríamos decir que la supravariable, por ejemplo, podría estar relacionada con las fiestas, con hablar, o dicho de una forma más académica, con la sociabilidad. Aunque dependiendo de la teoría que se aplique, se puede llamar de un modo u otro. Aquí se llamaría extraversión. De igual forma, podemos tener un ítem que se relacione negativamente, pero se relaciona al fin y al cabo.
En este sentido, podría ser el ítem prefiero pasar desapercibido. Entonces, sería congruente que si una persona haya contestado de forma elevada a soy el alma de la fiesta, conteste de forma baja a prefiero pasar desapercibido. Aquí se muestran los ítems y cada una de las dimensiones a las que pertenecen, o las supravariables o las agrupaciones a las que pertenecen. Como hemos dicho antes, aquí se muestran los ítems, pero la definición depende de la teoría a la que se escriba. Por lo tanto, si este cuestionario lo hubiese diseñado Bandura, quizá en vez de neuroticismo lo hubiera llamado autoeficacia, motivación, o al menos hubiera centrado en nuestros aspectos para delimitar la personalidad. Aquí tenemos unos pentagramas que vendrían a graficar cada una de las dimensiones que hemos hablado, tanto ellas como la gradación de las mismas. De esta forma, y a modo de ejemplo, los perfiles en selección de personal o como prefieren ser llamados headhunters o cazatalentos, se podrían seleccionar unos perfiles concretos para puestos muy específicos. Por ejemplo, el perfil asociado a un perfil de banca se le presupone una mayor acomodación y, por tanto, es lo que estaríamos buscando. De igual forma, un líder empresa de seguros, su perfil se asocia con una mayor concentración y, por tanto, sería lo que se estaría buscando. Pero lo que me quiero centrar es en las dimensiones de estos cuestionarios y las relaciones que pudieran darse entre ellos. Este es un ejemplo muy gráfico de un análisis factorial. Se muestra, por ejemplo, que hay grupos de 4 ítems que cargan en diferentes dimensiones. Dicho de otra forma, estas agrupaciones vienen explicadas por un factor cada una. Tenemos una pequeña excepción, que es el caso del ítem 9, esté relajado en mayor parte del tiempo y ya que este ítem tiene una variabilidad explicada, recogida tanto por el factor que podríamos llamar neuroticismo y un poquito menos por el factor que podríamos llamar conciencia. Aquí podríamos explicar de forma genérica la relación entre el ítem y su factor, donde X es el ítem, omega minúscula, el error asociado al ítem, esto viene siendo cuán preciso es el ítem y si está acertado o no. Y delta, la variabilidad del ítem explicado por el factor. Pero, ¿qué ocurre si tenemos un test explicado por un solo factor? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. De todas las preguntas se refieren a la depresión. Por tanto, es congruente que solamente tengamos una dimensión que podríamos llamar depresión, que podría explicar todos estos ítems. Este gráfico de sedimentación podemos ver cómo utilizando, por ejemplo, la regla del codo, que viene siendo en qué parte empieza a realizar el gráfico un cambio brusco, haremos una partición y seleccionaremos cuántos factores haya antes de este cambio. Otro criterio puede ser los autovalores mayores de 1. En este caso cumple ambos criterios. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba de un solo ítem, el cual es utilizado para realizar un cribado extremo, por así decirlo. Pero, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Cómo podríamos definir este ítem? ¿Qué condiciones puede tener para que explique lo suficientemente bien un factor por sí solo? Porque recordemos que comúnmente utilizamos varios ítems para que el constructo pueda ser explicado satisfactoriamente. Dicho de otra forma, si quiero evaluar la ideación suicida, primero lo defino y luego busco preguntas que satisfagan esta definición, intentando recoger los aspectos y circunstancias que me sean posibles, todos. Para que el ítem sea lo suficientemente adecuado, tenemos que ir al grano, sin rodeos. Pues bien, aquí tenemos la pregunta de suicidio, tal y como la cual define que por sí sola se puede diferenciar a una persona con pensamientos suicidas. Entonces la pregunta es la siguiente. Desde que empezó el aislamiento, bueno, esta pregunta es lo viene aquí, de una guía. Aquí está. Guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicopatológicas del brote epidémico COVID-19 en la población general. Bueno, entonces aquí tenemos la pregunta de suicidio tal y como se define y es, pues no cometería, no tengo ningún pensamiento de suicidio, a veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería, desearía suicidarme y me suicidaría si tuviera la oportunidad. Este en realidad es un extracto del... lo que vemos aquí de la escala de Beck, ¿vale? La segunda edición. Esta guía está realizada por la Universidad Complutense de Madrid a petición del Colegio Oficial de Madrid de Psicología. Según esta guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del brote epidémico,
Este ítem es utilizado actualmente en la pandemia y una puntuación mayor de 1 implicaría iniciar el protocolo específico de ideación suicida, que es el más urgente de todos, y por tanto podemos reducirlo a una pregunta dicotómica, como sigue. Pasamos de aquí recogiendo toda la información que se pretende recoger. Bueno, ya hemos explicado, aquí está, ya hemos explicado tanto la importancia de test en psicología y qué implicación tiene en la reducción de dimensiones, pero qué problemas podría solucionar. La validez de las escalas. Mi test vale para lo que quiere medir. Cuando intento construir el cuestionario y traducirlo a otro idioma, incluso adaptarlo culturalmente, una pregunta que se suele hacer es, ¿este test mide lo que quiere medir? ¿Tiene validez suficiente? Para conocer este término de validez, imaginamos que queremos meter un clavo. Podríamos utilizar una cuchara y a duras penas conseguiríamos meter el clavo. Entonces no vale para la cuchara para el clavo. De igual forma que un test de inteligencia a duras penas puede medir la depresión. Pues bien, un martillo sí valdría para la tarea. Para atestiguar que un ítem es explicado por una dimensión, se hace el análisis factorial. Así, la validez es uno de los conceptos que más se usan y buscan a la hora de utilizar test psicológicos. Como podemos ver aquí, solo tiene una connotación de válido. Solo tiene la connotación de válido cuando da en el centro. Mide lo que pretende medir, da donde quiere dar. Aquí, midiendo, aquí dice, midiendo 30 facetas en el modelo de los 5 grandes con un inventario de 120 ítems, desarrollando así el IPIP Neo 120. Este es un ejemplo que voy a tratar ahora. Pues bien, con estas dimensiones definidas de esta forma pretendemos medir la personalidad. Como vemos, tenemos aquí unas cuantas dimensiones subdivididas en otras cuantas dimensiones cada una, como podéis ver. Y aquí tenemos una cosa un poquito rara, ya que para definir la extraversión se usa la amabilidad. Pero ojo, aquí también tenemos un suprafactor de nombre agradabilidad, en el cual, según algunos ámbitos, podría considerarse sinónimos. Veamos cómo se definen cada uno de ellos. Aquí tenemos cada una de las preguntas asociadas a cada factor. La amabilidad se define por estos ítems. Hago amigos fácilmente, me siento cómodo entre otras personas, evito tener contacto con otros, mantengo la distancia, mantengo a los demás a distancia. Y aquí, bueno, se entiende que se refiere a una distancia social, ya que, según un colega de Costa Rica, que ha popularizado el término de distancia física como sustituto al término de distancia social para referirse a medidas de protección de la pandemia y que actualmente se usa por la Organización Mundial de la Salud, pero supongamos que se entiende. Agradabilidad. Ahora, ¿cómo se definiría la agradabilidad? Pues de esta otra forma. ¿Y cómo averiguo que son dos cosas diferentes? Con un análisis factorial, comprobando que las cargas son diferentes e independientes entre ellas, así de simple. Esto da consistencia al test diciendo que esto mide lo que quiere medir, pese a las complicaciones que nos encontremos. Ahora voy a pasar a un breve, bueno, esto sería cómo se relacionan las dimensiones entre ellas, ¿vale? Bueno, de forma rápida. Ahora voy a pasar a un breve recorrido histórico de la reducción de dimensiones. Tenemos aquí a Alport y partiendo de la teoría léxica, estos autores dicen que aquellas diferencias que son más significativas en las transacciones diarias de aquellas personas entre sí serán finalmente codificadas en su lenguaje. Mientras más importante sea la diferencia, más personas la notarán y desearán hablar de ello, teniendo como resultado que al fin inventarán una palabra para ello, que viene a decir que si existe un concepto, un pensamiento que me ayuda a clasificar, a definir una persona, surgirá una palabra en el lenguaje que ayude a conceptualizarla. Y partiendo de esta base, cogieron el diccionario y se pusieron a seleccionar todas las palabras que a su criterio dijeran algo relativo a la personalidad, seleccionando así casi 18.000 palabras y dada la similaridad entre los términos, dedujeron también a ojo en 171 rasgos.
Por otro lado, tenemos a Cattell, que hizo lo mismo de la reducción, pero esta vez utilizando el análisis factorial. La metodología utilizada por Cattell y su equipo fue la siguiente. Pidieron a unos observadores que calificaran mediante palabras a un grupo de personas conocidas. Luego sometió a análisis factorial estas calificaciones, lo cual logró identificar 16 rasgos o factores primarios de la conducta para explicar el espectro total de la personalidad. Estos factores o rasgos fueron considerados por el autor para elaborar 16 primary factors, por eso se llama 16PF. El test definitivo que se está utilizando actualmente, derivado de esto, tiene el nombre de 16PF y las preguntas tienen este aspecto. Estamos hablando de 185 preguntas que se clasifican de esta manera. Al final tenemos luego un perfil de personalidad en el que puede concretar un sujeto para fines que se hayan solicitado. Y gracias a estos análisis, hoy por hoy tenemos un test adecuado para medir lo que pretende medir y esta teoría es tan consistente que se utiliza hoy en día. Es uno de los test más usados y demandados y esa demanda no decae, por lo que se puede permitir mantener los precios. Esta misma base de datos se permitió definir tanto a los mismos, o sea, con esta misma base de datos se pidió definir tanto a sí mismos como a sus compañeros y al personal del centro en el que trabaja. De esta forma se podrán tener varias medidas de lo mismo. Yo evalúo mi propia personalidad, un compañero mío también me evalúa a mí y por último también me evalúa una persona con quien no tengo mucho contacto. Analizando así 3 fuentes de datos y viendo sus relaciones. Llegó a la misma conclusión que Cattell, concluyendo la existencia de 5 factores. Por otro lado, estos investigadores hicieron lo análogo con una muestra de militares, llegando a las mismas conclusiones, asegurando que las diferencias en las muestras, los calificadores, la dirección y cambio de familiaridad tuvieron poco efecto sobre la estructura factorial subyacente a las calificaciones de los rasgos de personalidad. También que es improbable que los 5 factores identificados sean los únicos factores de personalidad fundamentales. Y como podemos comprobar, le pusieron el nombre a estas variables que creyeron oportuno. De esta forma podemos ver las similaridades entre los términos, pero al fin y al cabo no importa cómo los llames, sino el tiempo que quieres conseguir. Estos investigadores igualmente llegaron a la misma conclusión, 5 factores. Por otro lado, en el ámbito de la inteligencia, los conceptos de análisis factorial fueron desarrollados por Spearman intentando probar su teoría de la inteligencia o factor G, factor general. En este ámbito, las teorías de la inteligencia, donde tuvo sus primeros desarrollos. Se concluyó gracias a un análisis factorial exploratorio la existencia de un único factor explicativo de la inteligencia. Esto quiere decir que, de alguna forma, la competencia de matemáticas y lengua están relacionadas definiendo así la inteligencia con un concepto explicado por estos. Razonamiento, habilidad espacial, memoria, rapidez de procesamiento y vocabulario. Las diferentes habilidades mentales no son independientes, sino que están relacionadas entre sí y las correlaciones de las pruebas mentales siempre son positivas. Esto implica que los factores derivados de las pruebas individuales tienen algo en común y ese factor en común se llama factor general de la inteligencia. Es un hallazgo empírico que casi todas las pruebas de habilidades cognitivas específicas se correlacionan con el factor general y típicamente las cargas son bastante sustanciales, es decir, el primer factor es bastante sustancial en relación con el segundo y los factores posteriores. Ahora vamos a tener 2 grandes ramas, el análisis factorial confirmatorio y el exploratorio. Vamos a verlos más de cerca. El análisis factorial exploratorio tiene como propósito fundamental la búsqueda de una estructura de dimensiones o constructos latentes a partir de las correlaciones entre las variables observadas. El concepto de unidimensionalidad como una pregunta mide un solo constructo. Algunos autores como Guilford en el 46 llegaron a identificar la validez como la composición factorial de los test. También Umali en el 78 señala que el análisis factorial está en el corazón de la medida de los constructos psicológicos. El análisis factorial permite poner a prueba la dimensionalidad permitida por el constructor del test. Este análisis no presupone a priori el número determinado de factores, no establece relaciones a priori entre las variables correspondientes factores, no se establecen relaciones precisas entre factores, pudiendo en principio correlacionar todos entre sí. Considera que los factores son independientes.
Al no disponer de un modelo a priori, no se establecen hipótesis previas que pueden ser sometidas a confirmación o refutación, lo que lleva, en este caso, a múltiples decisiones subjetivas. La ausencia de modelos dificulta el tratamiento de los factores para grupos múltiples, invariantes tales como la invarianza, replicabilidad de los factores, etcétera, ya que no permite establecer hipótesis. Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio, aunque también tiene su papel fundamental en las teorías sobre las variables latentes, normalmente no se usa en una exploración o búsqueda de estas, sino que más bien en las pruebas teóricas o hipótesis establecidas a priori bajo la forma de un modelo. Estamos hablando de la validez. En el modelo se presupone un número concreto de factores sobre qué variables observadas concretas afectan a estos factores. Se establecen hipótesis precisas sobre las relaciones entre factores. Permite establecer correlaciones entre los términos de error o específicos, y la muestra de un modelo junto a la disponibilidad de determinadas técnicas y estadísticas permite someterlo a contrastes de hipótesis, evitando múltiples decisiones subjetivas. La utilización de modelos permite tratar numerosas cuestiones multigrupo que son difíciles de plantear en un contexto exploratorio. Pongamos como ejemplo este cuestionario que trata sobre el trauma factil. Ahora las preguntas tienen esta pinta. Midiendo estos factores, cuando quiero medir cuántos factores considera o se tiene, o sea, un análisis factorial exploratorio, me devuelve 5 de ellos, pero en esta salida no tendré muy claro qué factor asociar a cada ítem. Eso lo rotamos. La rotación Varimax fue propuesta por Kaiser en el 58 y trata de que los factores tengan unas pocas saturaciones muy altas y muchas casi nulas en las variables. Esto hace que haya factores con correlaciones altas con un número pequeño de variables y correlaciones nulas en el resto, quedando así redistribuida la varianza de los factores. Esto ayuda mucho en la interpretabilidad de la matriz y en la asignación de cada ítem a su factor correspondiente. Pues bien, los compañeros como Nerea González están realizando investigaciones sobre el refinamiento en técnicas estadísticas como el análisis sparse de tensores multidimensionales, ayudando a la interpretabilidad de la asignación ítem-factor, definiendo así las dimensiones latentes. Entonces, de esta forma se buscan los ítems o preguntas los más claros posibles sin que dé lugar a errores o malas interpretaciones. Aquí podríamos ver una captura de pantalla de una salida después de pasar el Dynamic Curve Software de este mismo test, que de esta forma se pueden seleccionar los ítems que más explican teniendo en cuenta un número de dimensiones prefijado. De esta forma, el ítem 20 sería el que más explica, mientras que el 12 el que menos, teniendo el resto de puntuaciones intermedias de esta forma. También podría filtrarse algunos ítems que no aportasen lo suficiente a la dimensión, por ejemplo. Y también estaríamos hablando de que se ha realizado un curve clásico y el parámetro en descomposición de variables singulares de la variable de datos original está fijado en cuatro factores, que son los que pretende medir el CTQ, el cuestionario que estamos pasando. Aquí seleccionamos todas las filas y columnas y no solo un porcentaje de ellas. En este histograma se ve que la línea roja sería el ajuste leverage utilizando mixturas gaussianas, mientras que las barras de histogramas los segmentos de los valores observados. Y ahora aquí tenemos una pregunta que he redactado mal a propósito. ¿Me considero una persona obsesiva o calmada? Y una vez dicho todo, supongo que lo soy. Después de leer estas instrucciones nos damos cuenta del problema. Este es un problema, por desgracia, más de lo común de lo que me gustaría que pudieran tener los pacientes cuando están siendo examinados. Supongamos que la prueba es para entrar en el ejército, para la tenencia de armas o para incluso mantener la custodia de los hijos. Se trata de una prueba sin tiempo, pero que el experimentador que está observando dijo que serían solamente 15 minutos. Si bien es cierto que puede poner ahí que no existen respuestas buenas o malas, nos estamos jugando mucho con este test. Leámoslo de nuevo, pero ahora con el enfoque de las dificultades que pudiera encontrar un paciente. Vamos a ver, ¿me considero una persona obsesiva? Pues a ver, en realidad no, pero no me considero así, nadie me ha dicho que lo sea. Venga, sigamos. Calmada. ¿Cómo que calmada? ¿Es obsesiva o calmada? Una de las dos. Tengo que elegir cuál de las son las dos a la vez. La O es una conjunción disyuntiva, entonces aquí no encaja. Entonces, eso es que sí soy obsesivo. Me están mirando, veis la primera pregunta, ¿cómo será el resto? Y seguirán solamente
registran solamente las opciones de respuesta, porque en un ordenador se puede registrar el tiempo de demora de cada pregunta. Entonces, bueno, voy a seguir. A ver, las opciones de respuesta son casi nunca, rara vez, cierto. Las dos primeras evalúan la frecuencia y las otras evalúan cuán de acuerdo puedo estar con la afirmación. ¿Tengo que responder 2 veces? Vamos a ver, ¿cómo quedaría la respuesta? Es cierto que casi nunca me consideran una persona obsesiva. Hay 2 afirmaciones. La opinión sobre la percepción de otras personas hacia mí y su suposición que tienen o no razón. Pues al final va a ser que sí soy obsesivo, pero ¿y si lo soy? ¿Qué contestaría? Casi nunca supongo que lo soy. Bueno, eso es un resumen de lo que puede pensar a un sujeto. Entonces, no hay congruencia en todas estas cosas, pues sería, a ver, o hay congruencia en todas estas cosas o sería un ítem mal redactado, ya que induce a un error no controlado. Por terminar, quisiera hacer referencia al BOE, en que se definen los test de personalidad, qué factores deben contemplarse para poder medirlos y para obtener a partir de ellos la clasificación que estamos hablando. A partir de las definiciones de personalidad, ¿qué límites tenemos teniendo en cuenta los criterios previamente definidos? Son los considerados adecuados para poder conducir con seguridad, porque estamos hablando aquí de la licencia de conducción. Aquí tenéis mis datos de correo y ahora contestaré las preguntas si es que las hay. Bueno, muchas felicidades, Armando, por tu presentación, muy completa, muy interesante, y agradecerte que nos compartas esta investigación que llevas ya muy avanzada, y vemos la importancia, ¿no?, de las dimensiones en los cuestionarios y saber bien cómo corroborar estas dimensiones. Entonces, bueno, vamos a ver si hay participantes en la plataforma de Zoom que quieran hacerte alguna pregunta. Y si no, vamos a pasar. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Jasmine. Armando, no tengo el gusto de conocerte, pero te doy las gracias por haber participado en este foro. Muchas gracias, estuvo muy interesante tu plática. Gracias y esperamos que el próximo año ya nos veamos en vivo. Aparte de te agradecemos de parte de la universidad y del CIEMA tu participación. Muchas gracias y estamos pendientes. Te dejo, Jasmine. Gracias, doctor. Gracias. Le damos la palabra a Moni para ver si quiere decir unas palabras al ponente o alguna pregunta que haya por ahí. Sí, gracias, Aira. Bueno, en la plataforma de Facebook no tenemos alguna pregunta para ti, pero sí felicitaciones y decirte que muchas personas dicen que está interesante este tema. Y pues gracias por participar con nosotros y esperamos que participes próximamente. Gracias. Bueno, Armando, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este foro, y el año que viene, bienvenido a México lindo y querido para nuestro segundo foro internacional. Hola, hola. Perdón, que tenemos aquí un invitado que quiere dedicarte unas palabras. Adelante, Gravin, bienvenido. Buenos días, saludos, un placer estar de nuevo con todos aquí en línea. Desde Costa Rica les mando un abrazo. Que tenía una pregunta para Armando. Armando, saludos, muy buena presentación, saludos. Muy detallada, muy amplia, muy exhaustiva y con todos los detalles que uno como espectador requiere de una presentación como estas. Quería preguntarte, en este primer foro internacional de la Universidad de Colima, se han presentado muchas técnicas totalmente novedosas, modernas, por la Escuela de Salamanca, desarrolladas a partir de la Escuela Francesa, etcétera, y con otras nuevas cosas que se han desarrollado. Quería preguntarte, ¿qué tan rápido puede ser la implementación de todas estas técnicas en cuanto a la reducción de la dimensionalidad, como las que han presentado Nerea González en la presentación de esta semana, John, ayer, el compañero de Ecuador? ¿Qué tan rápido puede ser la implementación de este tipo de técnicas para los temas de psicometría? Porque sabemos que son
técnicas de la psicometría clásica, las que han estado utilizando y la que la mayoría de los test psicométricos de personalidad y otros incluyen en su desarrollo. Esa transformación metodológica, estadística, para llegar a ítems precisos que expliquen un componente o un factor latente, qué tan rápido puede ser y qué tan realista podría ser uno como estadístico aproximarse a un psicólogo, acercarse a un psicólogo para que compre ese tipo de técnicas en virtud de todas las ventajas que pueden brindar. Muchísimas gracias, Armando. Un abrazo a la distancia y felicidades. Gracias. Bueno, a ver, en contestación a esta pregunta, yo creo que tiene más que ver con el arte. Y el arte me refiero a cómo son vendidas estas técnicas, porque es cierto que hay mucha proliferación de técnicas nuevas, que son novedosas, que son buenas, son aceptables y son, la verdad es que demandadas para todos estos temas que nos requieren a los psicólogos. Pero también al final utilizamos lo que tenemos y lo que conocemos. Entonces, empezaría por implementarse en las propias facultades. Si bien es cierto que en psicología hay mucha carga en estadística, también es cierto que no es la preferencia de la especialización de la mayoría de los psicólogos. Entonces, en este sentido, sí que podríamos, se podría vender de forma mejor, de forma específica para el sector. Porque en realidad accesible sí que está, pero hay que buscarlo. En vez de que se nos lo presente desde un inicio y que vayamos explicando desde un inicio cuán bueno puede ser analizar un cuestionario con estas técnicas diferentes. Porque también una cosa es implementar lo que sirva y otra cosa es también lo accesible que pudiera ser. Entonces yo creo que es un trabajo a largo plazo, porque hoy por hoy, bueno, se tiene que ir implementando, primero en los papers que se pueden publicar y luego viendo la potencia de estos análisis, lo bueno que son, ya empezarán a demandarlo. Y es que yo creo que al final va a ser así. Van a demandarlo, pero porque hay necesidad. De momento, si podemos tirar con un análisis factorial con rotación Varimax, pues vamos a tirar con eso. Pero en realidad, si los referís, si los que están aprobando los papers piden un poquito más de utilizar técnicas más refinadas, entonces sí. Entonces yo creo que todo viene a partir de la necesidad, tanto de la propia... demostrar más que los análisis normales y corrientes que nos podremos encontrar, a luego análisis más multivariante, más último, más refinado. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. No se ha escuchado, pero... Muchas gracias, Armando. Muy amable. De nada. Bueno, ahora sí, reiterarte el agradecimiento a Armando por la participación y por deleitarnos con esta charla tan interesante, y bienvenido para nuestro siguiente foro y nuestros próximos eventos en la Universidad de Colima. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a dar